Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cuenta regresiva. En este episodio vamos a tratar de inaugurar una especie de sección nueva. ¿Se podría llamar análisis de juego? Bueno, en realidad no tiene nombre, pero Podría es decir, básicamente en lugar de... no tiene mucha diferencia con lo anterior, solo que hablamos de un juego o una saga en particular. Un juego en específico. Y hoy inauguramos con dos juegos, que en este caso. Claro, dos juegos que comparten la misma historia o el mismo arco. Sí, el mismo creador, más que nada, ¿no? El mismo escritor. Estamos hablando de Drakengard, Nier y Autómata. Ese, ¿no? Replicant, Autómata. De todos. En realidad, yo me voy a concentrar más que nada en el primer Nier. Claro, vamos a hablar de lo que... Y los dos Drakengard. Y Autómata un poquito, pero no tanto porque hay cosas de ese juego que no las tengo todavía muy claras. Claro, no vamos a hacer la gran... como aquellos youtubers que hablan, viste, sin jugar. Así que vamos a hablar... Bueno, no. O sea que vas a hablar... Claro que no. Más que nada vos, porque yo no lo jugué, no fue ninguno de los dos. Esa parte no tenía que decirlo. No tenía que decir, bueno, se edita. Sí. No, yo no lo jugué, pero bueno, tranquilamente, digo, te puedo preguntar o puedo decir algunas cosas que sé que existieron, digamos, que están registradas. No sé, por ejemplo, que fue un juego que el Drakengard, por lo menos, digo, emergió en el 2003 para Play 2. Y ahí ahí empezó todo el quilombo, digamos. ¿Qué dirías? ¿Que es un juego como de acción, pelea? Es un juego, sí, es una mezcla de todo. De todo eso, ¿no? RPG de acción, claro. hack and slash, shooter aéreo. Nier o Drakengard también. Drakengard. Los dos pueden entrar dentro de todos esos géneros. ¿No? Una mezcla de género. Yo pensé que era más Nier, pero bueno. No, ambos. El Drakengard también es una mezcla. Porque tiene secciones que son batalla, digamos, cuerpo a cuerpo y otras que son aéreas, tipo shooter. Bueno. Y bueno, decía que Drakengard nació en Play 2, 2003, y después hay un salto como de 10 años prácticamente. Sí, o más de 3. Que es a ver, porque para aclararlo, el 2, que también salió para Play 2, sí. No es un juego de Yoko Taro, claro. Está hecho de los otros dos, si mal no recuerdo, que participaron del primero, y contrataron a otro escritor que nada que ver, así que es un juego que no tiene, digamos, continuidad. A ver, tiene cierta continuidad con el 1, pero no es canon en el sentido de autor. Del autor, claro, no es el mismo autor, no es un videojuego de autor, no es el mismo, claro, autor. Es un videojuego que no está mal, no es malo, pero no tiene nada especial, ese es el problema. Claro, pero en el Nier, que sí interviene él, ya digo, pasan no sé cuántos años, porque en el 2017, creo, 2017, 2018, no sé, porque bueno, hay un tema de las consolas, plataformas, donde sale primero. El primer Nier sale en el 2011, creo, 2010, y Autómata 2017. Claro. Hay un espacio entre todos. Sí, bastante considerable, ¿no? Digo, para mantener una historia. Por ejemplo, el otro Drakengard de Yoko Taro sale es del 2000, es posterior al Nier, de hecho. Claro. Así que creo que es 2013, 2014. Por eso, digamos. El Drakengard 3. La idea es que pasa bastante tiempo, ¿no? Entre el juego y el juego. Así que, más o menos, ¿de qué va la historia? Si se puede, digamos, unir tanto tiempo. Yo quería hablar más que nada de Nier de Drakengard y de Nier, porque... Pero, o sea, ¿qué es lo común que comparten, digamos? Comparten un mundo, digamos, un universo. Como que pasan todos en el mismo universo, o sea, se relacionan de maneras muy extrañas, obviamente. Claro, pero donde principalmente hay hombres, dragones. Es básicamente el mismo mundo, claro, en el que, a ver, Drakengard comienza. En cuanto a la línea de tiempo, la primera historia que... Claro. Se narra cronológicamente es la del 3, es el Drakengard 3. Claro, es la precuela del 1. Claro, es una precuela esa. Claro, temporalmente nació después, obviamente, ¿no? Exactamente. Pero que básicamente comparten Drakengard y Nier un mundo que es... A ver, ¿post-apocalíptico o no? Sí, ¿no? O sea, primero es un mundo, el mundo de Drakengard es un mundo medieval, digamos, que luce medieval. Claro, hay dragones, digamos. Exactamente. Un mundo de fantasía medieval. Es un mundo de fantasía, claro, exactamente. Ahí, y el salto a Nier se da en una cantidad considerable de años.
que pasan desde uno de los finales del primer Drakengard hasta, Nier, y después de Nier Automata hay otra buena cantidad de años. Que pasa todo en un mismo mundo, pero, digamos, no es explícito. Claro. Porque a pasar tantos años hay referencias, ¿viste? En los juegos. Hay referencias, claro, a los juegos anteriores. Claro, pero nada explícito. No es que te explica, ¿viste? Empieza el juego y aparece una cinemática, un texto que te dice tantos años después. No, eso está... Digo, podrías jugarlo independientemente, digamos. Sí, se puede tranquilamente. O sea, no es que te quedas sin entender nada. No, pero a ver si lo juegas mejor. Sí, si tenés ideas, mucho mejor, porque cazás las referencias y... Claro. No sé, está bueno. Claro. No, yo quería hablar de estos juegos por una cuestión de... Bueno, por empezar, Drakengard como una suerte de parodia de los juegos de acción, ¿no? Sí. En el exceso de violencia, por ejemplo. En el carácter de los personajes, que no son personajes buenos. Claro, no controlás al héroe. No sos un héroe en Drakengard. Para nada, todo lo contrario. Sos un antihéroe, un villano, ninguno de los dos. Y antihéroe podría ser. Podría ser, ¿no? Una categoría, creo que sí, va por ese lado. Y psicóticos, directamente, o sea, Drakengard 3, ya directamente la protagonista Zero es directamente malvada. Sociópata. ¿Mata porque sí? O... Sí, mata por poder, lo quería un villano. Es ella casi villanesco. Claro, ella ya, claro, se podría decir que es como desde el antihéroe hasta un villano en lo que es Drakengard. Claro. ¿Y las mecánicas del juego son parecidas, digamos, al Hack and Slash? Sí, las mecánicas del 1 son medias... Por lo menos son un tanto cuestionables, la jugabilidad es muy tosca. Sí. Es mala directamente. Claro, directamente es mala. Tosca para ser bueno. Pero, sí, y el 3 es directamente más Hack and Slash. Es un Hack and Slash. Va por ese lado. Lo que tiene de particular es que supuestamente, según Yoko Taro, ¿no? el escritor de las historias, lo que se proponía con ese estilo, ¿no? de jugabilidad era retratar o hacer una suerte de parodia de los juegos de acción. De acción, ¿no? En el sentido de ser tan hiperbólico con la violencia que se da en los juegos, que al final el mensaje sea... O sea, que te refrieguen la cara, ¿no? Sí, toda la gente que mataste, por ejemplo. Sí, ¿sabes qué? El mal que hiciste en el juego. Me hace acordar un poco a, viste, Kubrick y... me olvidé la pelea, La Naranja Mecánica. Sí. Y esta referencia a la violencia también, digamos, como no solamente el personaje con la música, viste, está esa contraparte entre la música, estoy hablando del personaje, ¿no? De La Naranja Mecánica, Alex, como ese condicionamiento conductista de alguna forma, como hace que algo bonito se transforme en algo feo, sí, ¿viste? Sí. Con la violencia. Me parece que como Kubrick también hace lo mismo con esa película, ¿viste? Al mostrar a nosotros esa violencia y también combinarla con la música de Beethoven también. Pero me hace acordar eso, lo que decía, digamos, esta especie de exageración de la violencia. Claro. Como muestra lo ridículo y lo... Sí, sí. ¿Sabes qué? Estaba escuchando una nota también a Yoko Taro, ¿se llama? Sí. Que en su adolescencia o infancia, adolescencia, juventud, estuvo, no me acuerdo en qué edificio, con un amigo que se terminó tirando por ahí, ¿puede ser, no? Eso no la tengo. Bueno, que el chabón dice se horrorizó, pero no pudo como evitar sonreír de lo ridículo de la situación. O sea, me parece que... El absurdo. El absurdo, exactamente. Lo absurdo de la violencia y claro, sí, lo absurdo de esa situación. Pero me parece que ese espíritu por ahí trata de trasladarlo al juego, a su obra, ¿no? Es que trata de eso, claro, básicamente. Es más, en Drakengard 3 es explícito, digamos, cuando vos estás peleando y estás matando soldados, ellos te dicen directamente, o sea, nos va a matar a todos, no somos rivales. ¿Ah, sí? O sea, no somos rivales para ella, directamente. Al 3. Y... como que te está diciendo el juego,
no solo que estás matando un montón de soldados, sino que no tienen chance contra vos porque estás totalmente desquiciada y estás dispuesta a matar a todos. Es una locura, claro. Sabes que también vi otro videito donde, no me acuerdo si era el 1 o el 3, me parece que era el 3, donde tenías que matar a una especie de niños, no sé si eran niños. Sí, en el 1. Ah, en el 1, también decía, ¿no? En el 1 que, bueno, el 1 tiene todo un tema con los niños también. Son malos. Sí. Bueno, el 1 tiene todo un tema con la infancia. Ah, sí, varios, sí, me acordé, sabés que me estaba acordando. Varios traumas. Sí, hay una escena, estoy pensando en película, como si fuese una película de unos bebés gigantes, ¿puede ser? Sí, ese es el final. Ese es el final. Uy, spoiler. Ese es el final que conduce a Nier. Ah. Que en realidad lo hizo Chocotaro supuestamente como un final en joda. Ah, joder. Sí. No es el final principal, creo que es como el final E. Ah, claro. Y lo hizo y fue como lo más destacado del juego. Porque todo el mundo cuando vio ese final dijo, ¿qué carajo tiene que ver esto con un juego de acción medieval? Claro, ¿viste? Y nada, a partir de ahí, el chabón se propuso como, al ver que tuvo como buena recepción de ese final raro, dijo, bueno, si a la gente le gustó, entonces voy a seguir por este lado. Claro, es por acá, claro, sí, es por acá donde tengo que seguir. Y siguió como en Nier por ahí. Claro, Nier, el mundo de Nier nace de ese final. Ah, nace de ese final, que no es el principal. No. Así que se puede decir que Nier es una especie de continuación o un spin-off porque no es un final alternativo en realidad. No es... Claro, es un spin-off de Drakengard. También el contraste que se da entre Drakengard y Nier me parece que es Drakengard es más caótico, no es como el mal, claro. O sea, quería representar el mal, claro, es el mal, y se enfoca en eso, y en la violencia y la muerte. En vez Nier ya es como, tiene otra actitud. ¿Más complejo es? ¿O más desarrollado? ¿O no solamente es el mal? Es más amplio en cuanto a lo que intenta abarcar, ¿viste? Claro. O sea, las emociones, en la narrativa, los personajes. Ya no tratás, ¿viste? Con personajes que son todos unas basuras, claro, digamos. Tienen básicamente. Sus costados, digamos, sus capas, digamos. No me sí, más matizado. Claro, exactamente, su matiz. Y eso también se refleja en el gameplay. Eso te iba a preguntar, por el gameplay. Digamos, si el gameplay también se podría decir que es un hack and slash, RPG, o es una mezcla de todo eso. También sí, es una mezcla de todo eso. Pero también es más amplio porque es más variado aún que Drakengard. Porque tenés también secciones, por ejemplo, donde se convierte en un shooter vertical, que cambia de género. Tenés hasta momentos donde se vuelve un juego de texto directamente. Claro, una aventura gráfica. Sí, simplemente texto. En cuanto a eso también es importante porque Drakengard en ese sentido es como muy cuadrado. Claro. O sea, simplemente dos escenarios. Los de batalla cuerpo a cuerpo y cuando peleas con el dragón aéreamente. Y eso medio que ya no está. No, es mucho más dinámico y lo hace a Drakengard como muy monótono. Claro. Como que me parece que encontró ahí en Nier finalmente cómo expresar el mensaje sin ser tan cabeza dura, ¿no? Claro, cuanto a la violencia y a la repetición, digamos. Pues está muy centrado en la repetición Drakengard. Claro. No así Nier, o sea, cuando terminas un juego lo podés repetir, pero hay como una novedad cuando repetís el juego, o sea... Bueno, Drakengard también tiene eso, pero la diferencia es que Nier profundiza mucho más en los personajes, es más coherente. Claro, o sea, tiene esa rejugabilidad, claro. Tiene como una recompensa al abarcar más parte de la historia y más, no solamente la historia, profundizar en los personajes, digamos, las motivaciones. Sí, es que la completa la historia. Claro. Pasarlo varias veces hacia el todo, el conjunto de la historia, más que darte simplemente, viste, finales alternativos. Claro. Claro, una visión más general de la historia, o sea, no... Te muestra los otros puntos de vista, digamos, de los villanos, entre comillas. Lo que primeramente, sin spoilear demasiado, lo que primeramente fue villano... A esta altura ya. Claro, bueno, no sé qué año salió. Bueno, ahora se viene la remake igual, así que lo va a jugar todo el mundo. Ah, ¿remake? Que se joda. ¿Para sí, se viene la remake para Play 5. ¿Play 5? Sí. No, en realidad no es una remake, es un remaster. Sí, es como el mismo juego, pero 2021. Con pandemia. Sí, bueno, lo siento, ahora sí lo van a jugar.
Bueno, pero es esto, ¿no? Digamos que lo que primeramente se presentaba como villano, en realidad se termina demostrando podemos hablar de las que historias. no lo son. Si querés, De digo, los juegos para poner un poco de contexto. Sí, por eso te decía al principio, como el arco argumental, o más o menos, qué es lo que hay, o cuál es la historia detrás del juego, ¿no? Bueno, a ver, en Drakengard, primeramente, tiene más que ver, está más, viste, catalogado en lo que es una aventura fantasía medieval. Sí. Entonces tenés los tropos que son clásicos, viste, como la princesa, claro, el guerrero, el reino, el imperio. Sí. Pero, el dragón, ¿no? Claro, los dragones. Pero tenés al protagonista, que es Cain. Sí, Cain. Que, como te decía, no es un héroe. Claro, no es un héroe, para nada. No es un héroe para nada. Los otros personajes tampoco lo son. ¿La princesa es la hermana. ¿Es una princesa? Sí, es una princesa. Es una princesa, sí. Pero no es la típica princesa, claro. Tampoco. Claro. o sea nada es típico en el juego. Exactamente, la historia, eso es lo que tiene lo atractivo que tiene el juego, más que nada. Sí. Hay una unión entre un dragón y Cain. Claro, lo que ocurre es que Cain está a punto de morir, sí, ¿no? Al principio del juego. Y se encuentra con este dragón, es Angelus, ¿no? Ángel. Que le propone hacer un pacto para que va a zafar los dos, porque él también está moribundo. Claro, se están por morir. Bueno, entonces se unen y bueno, ahí salen a hacer de las suyas. Claro, pero Cain odia a los dragones, ¿no? Y los dragones supongo que odian a los humanos. Sí, uno mató a su familia, claro, ¿no? Cosa personal. Sí, básicamente. Un dragón mató a sus padres. Claro, como le pasó a Batman. Ah, no, ese no fue un dragón, fue un ladrón. Pero también te iba a preguntar si... claro, Cain pierde algo, ¿no? Pierde, o sea, es un pacto que cuesta... él sí no puede hablar después. No puede hablar. Claro, queda mudo. Por eso en todo el juego... ¿Habla el dragón, no? No habla, claro, habla el dragón. Sí, exactamente. Exactamente, eso es también otra cosa interesante. Eso es lo que pasa en Drakengard. Sí, para no spoilear mucho, la historia va de unos sellos, jueguenlo. Sí. Y que tiene varios finales, por lo que dijiste anteriormente. Y la del bebé gigante. Los bebés gigantes es el final. Es el final que unifica la historia con Nier. Es el más difícil de obtener igual, me parece. Así que ¿es mucha rejugabilidad o...? Tenés que conseguir, creo que todas las armas. Sí. Yo me acuerdo del video que viste. Así que si no quieren pasar por eso, vean directamente el final. En YouTube. ¿Y la historia de Nier, más o menos? Bueno, Nier empieza justamente en ese final, donde se transportan por alguna razón. Sí, tiene que ver con con la atrocidad, que es el final de los bebés de Drakengard. Que, bueno, tiene todo un tema con el tiempo, ¿no? Y la compresión del tiempo. Hay toda una historia ahí. Y bueno, lo que ocurre es que terminan viajando a Tokio. Tokio. al Tokio del presente, de ese momento. No me acuerdo exactamente qué año, pero un Tokio contemporáneo. Ajá. Y pues esa batalla ocurre en Tokio ya, en la de Drakengard. Okay. Entonces, cuando vos derrotás a la aberración, desatás una plaga, básicamente. Puta madre. Se te toma. Sí. Y... No solo eso, sino que ves al final de Drakengard como hay aviones militares tipo bajándote a vos. Shinji, todo mal. Es que es una referencia a Evangelion. Claro. También, sí. Y ya no es esto fantasía medieval, esto ya es otra cosa, ¿no? Ya tiene, no sé, por lo que tiene. A ver, claro, eso es lo que tiene interesante, que pasa mucho tiempo después, ¿no? Pero cuando vos empezás el juego, lo empezás en las ruinas, digamos, de Tokio. En las ruinas de Tokio. Que tienen todavía, viste, cierta similitud al Tokio contemporáneo, digamos, ¿no? Sí. Todavía se distinguen edificios. Después de la intro de Nier, haces como un salto de 1000 años más. Puta madre, 1000 años. Pero te encontrás, digamos, en una aldea medieval. Pero se ve medieval, pero es del futuro. Está bien. Okay. Está bueno porque es como decirte una especie de circularidad, ¿no? Claro, hay como una
especie de tecnología desarrollada, ¿no? Claro, lo que pasa es que también está el tema de la tecnología. Claro. Pero está como medio velada la tecnología. Para algunos pocos. No es explícita, ¿viste? No es explícita, está bien. Hay robots, todo, pero claro, en ciertas áreas. Vos, por ejemplo, estás en un área que es totalmente rural. Claro. Que si vos no salís de ahí en el juego, te comés que estás en una aldea medieval. Claro. Ese es el tema. Después, cuando te vas viajando a otros lugares del mapa, van apareciendo robots y te das cuenta que sí, que hubo, ¿viste? Tecnología. ¿Y cuál sería? Estás en el futuro. ¿Y cuál sería como el objetivo? Si el objetivo de Drakengard era, no sé, si romper los sellos, recuperar algo de los sellos. Acá, ¿qué sería el objetivo de Nier? Y acá lo que tenés que hacer... ¿Matar a las chanchas de los jefes o más que eso? No, acá recuperar lo que tenés que hacer es, básicamente, primero, tenés que curar a tu hija, porque se enfermó con... Claro. Se llama... el virus que se desató con la aberración esta. Exactamente. Ajá. En realidad ella se contagia porque en el principio del juego vos tenés un libro que se llama el Grimorio Negro. Ajá. Bueno, y ella lo toca al libro, cosa que no tenía que hacer, por cuestiones de spoiler. Bueno, se enferma. A ver, lo que ocurre. 1000 años después, algo... 1000 años y algo después. ¿Pero después de que toca el libro? Sí. Claro. Un salto de 1000 años, de 10.000 años. Pero, a ver, el truco, ahí está, hay un spoiler. Ajá. Pero bueno, lo voy a mencionar, no importa. Es que con el que vos jugás al principio, con el protagonista, el Nier, que vos jugás en la intro, es el que se convierte en villano después, 1000 años después. Sería el Shadow Lord. Claro. Es la sombra. De el protagonista original, digamos, del Nier original. Claro, vos nunca sos realmente el bueno o el malo. Exactamente. Y el que sería el malo, en realidad, lo que quiere hacer es recuperar a su hija. Claro. Por eso después, cuando está enferma, ¿no? la nena, vos haces un conjunto de misiones al principio para salvarla. Tenés que conseguir, ¿viste? El otro grimorio, que es el otro libro. Y en un momento, a la mitad más o menos del juego, el Shadow Lord, que es tu contraparte, digamos, oscura, tu contraparte malvada, tu Gestalt, que son las almas, digamos, la secuestra. Y bueno, ahí está el nudo de la cuestión, que en realidad lo único que estaba queriendo hacer el Shadow Lord, entre comillas, que es el Gestalt del Nier original. Estaba queriendo recuperar a su hija, digamos, hacer que el cuerpo, que es el replicant, es el cuerpo que tenías vos, de ella, tratar de hacer de vuelta, de combinarlo con el Gestalt, el alma de su hija, que ya en realidad él tiene, ¿viste? Lo que es el alma de su hija. Y tiene que ejecutar el cuerpo para hacer que se compase nuevamente. También hay una diferencia entre cuerpo y alma, entonces ahí está esa distinción, digamos, platónica, entre cuerpo y alma. Está bien, no tenía eso, no sabía. Sí, es eso. En realidad ese es el eje de la cuestión. Él simplemente quiere el alma de su hija, no el cuerpo. O sea, el cuerpo aparentemente ya está como... Jonah, me olvidé de nombrarla. Así y que ella... Es un tanto complicado, pero de hecho básicamente como para explicarlo más sencillamente. Sí, me imagino, porque tampoco, ¿viste? Después hay una serie de cuestiones que te voy a explicar cómo. Porque... Claro, igual, ¿viste? No tiene por qué cerrar completamente, es una obra, una historia. O sea, entiendo yo que alguna... Pero el gran spoiler es ese. Claro, ese, tampoco sin spoiler. Que el Shadow Lord en realidad es también el padre de ella. De Jonah. De la niña que... en una primera instancia trata de recuperar, bueno, y también después trata de recuperar. Todos quieren recuperar a su niño. Básicamente. Así. Después está, bueno, el personaje secundario está Kainé y Emil. ¿Qué son? ¿Aliados de tu misión? Sí, ellos en realidad son también replicantes. ¿Replicantes serían? Replicante es los robots, por así decirlo. Son las máquinas. Sí. La máquina. Lo que vendría a ser y la máquina. Gestalt son las almas originales. O sea, hay humanos, robot
androide, no sé cómo quieran No, decir. humanos, los humanos son los No hay Gestalt, humanos. son las almas. Ah, no hay, humanos. Lo único que no hay hay de los cuerpos humanos. No, lo único que hay de los humanos son las almas. Ah, ok. Que fueron salvadas, digamos, de lo que fue La la aberración. clorinación, que fue la plaga, Ah, ok. que mató a... Y entonces vos cuando iniciás, ¿qué sos? Es un... Vos sos un replicante, sos el replicante original. Ah, ok, listo. De ahí viene la cuestión. Ah, claro, por eso se llama réplica, claro. Y... Bueno, Kainé y Emil son otros dos replicantes. Uh-huh. Bueno, Kainé es la protagonista femenina, la waifu sí. del juego. Sí, del juego. Que también la usás, ¿no? Y bueno, ella también tiene su historia propia. Sí, los dos, todos los personajes. Todos tienen historias oscuras. Bueno, el juego lo que tiene también de bastante destacable es que para profundizar en la historia de estos otros dos personajes tenés que pasártelo, porque lo que es en el transcurso del gameplay ves lo básico, claro, muy básico de los personajes. Claro, tenés que pasarlo. Sabés que tienen un trasfondo, ¿viste? Uh-huh. Pero no te lo explica a fondo totalmente, sino que tenés que pasarte el juego. Una vez que lo haces, te da unos textos para leer, básicamente, que es como la historia. O sea, el gameplay es el mismo, pero te suman texto. Claro, te suman texto y también, bueno, finales. Claro, finales. Otros finales donde te explica un poco mejor. Por ejemplo, Kainé tiene un gestal muy particular adentro de ella. Y eso también te lo explica cuando pasas el juego, una vez que lo pasas el juego. Durante el juego no te lo explican. No te lo explican. La historia de Emil, que también tiene que ver con un plan paralelo que se dio cuando hicieron esto del proyecto Gestalt. Ajá. Hicieron también un proyecto para crear armas, digamos, crear androides, que son armas también, y él pertenecía a uno de esos planes. Todo esto pasa en la Tierra, sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, está. Sí, claro. En una tierra muy particular, pero sí. Claro, no, porque flashé ciencia ficción, ¿viste? Por lo es. Sí, no, flashé, digamos, los viajes intergalácticos. Bueno, también. Un autómata mucho peor, ya se vuelve 100% ciencia ficción. Ah, ese me parece que me gustó más. Digo yo, no sé. Bueno, lo jugaré igual en un momento. No, me gusta traer a los Nier, no sé si a los Drakengard, pero por ahí el 3, sí, ¿no? El 1 miralo por YouTube. Claro. Sí, puedes jugarlo, lo que pasa es que... No es tan bueno el gameplay, o sea, no solo que no está bueno, sino que es monótono y es muy largo. Claro, bueno, no. Ese es el problema del juego. Si es monótono, es corto. Claro, pero... No, me gustaría destacar la diferencia que hay entre los dos, básicamente, en que uno es una Drakengard. Creo que en el 3, Taro, de hecho, ya se hace cargo de que de ser autoconsciente de la parodia, ¿no? Que es el juego. Claro. Que es tan violento, es tan explícito, y también combinarlo mucho con humor. Claro, bueno, eso es lo que hace todo el tiempo. Y eso es lo que me parece que se hace cuando un juego es tan violento. De hecho, la ya parodia... es absurdo, ya es ridículo. Claro, cuando la violencia es tan absurda, si le sumás el humor, digamos, se nota que es una parodia, se nota más y es mucho más fácil, no sé si fácil de ver. Sí, es como, viste, asumís que es una parodia, te das cuenta ahí enseguida, con esos elementos de humor, que es una parodia. Y bueno. El tema es el mensaje también. Es un mensaje de porque ahora. Te va a dar un mensaje de, digamos, para darse cuenta, ¿no? de las violencias de los videojuegos y qué es lo que supone. Pero también con Drakengard se puede argumentar también que cae un poco como víctima. Y porque si tenés un juego tan largo que lo único que consta es en matar y pillar soldados. Sí, por ahí, no sé cómo hacerlo de otra forma. Y sí, no, me parece que era inevitable caer en eso. Bueno, Drakengard como parodia de los juegos de acción, se puede decir. Sí. Es una... A ver, me parece que Drakengard 3 es más ya una parodia consciente y el 1 fue como un experimento. Claro, el 3 es un experimento. El 3 es una parodia de lo que fue el primero. Puede decirse que sí, es como ya autoconsciente. Claro, está bien. Como que se ríe ya hasta de sí mismo y del jugador también. Claro.
Drakengard 1 lo que tiene es un juego que sea tan monótono y repetitivo, Sí. con un gameplay. Igual no creo que haya sido a propósito lo del gameplay malo. Parece que es una cuestión de experimentación. Y se dieron cuenta, digamos, supongo yo, al hacer el 3, digamos, se dieron cuenta antes, ¿no? De hacer, sí, seguramente. Ya Nier es como de... Claro, viene a recomponer de alguna manera, no sé si a recomponer, sino recomponer a través de una parodia. Lo que fue sí, viene a hacer las cosas un poco mejor. Bastante mejor. Aunque tiene también sus problemas, que ese es otro tema, pero bueno, ya lo tocaré. Los problemas técnicos, sí. Los dos Nier principales de Yoko Taro tienen sus problemas técnicos graves, como una maldición medio de la saga. Pero... es algo raro. ¿Problemas técnicos? Sí, gameplay, bueno, sí, para jugarlo. A ver, bueno, después cuando termine de... Bueno, voy a eso. Si no cerrada. No, la cuestión de que Drakengard, al ser un juego que, según el mismo autor, trata de ser una reflexión sobre la violencia en los videojuegos. Uh-huh. Yo me hacía la pregunta, ¿hasta qué punto lo vale? A ver, pienso que sí, que es válido y está bueno y por eso es interesante. Si no, estaría hablando en primer lugar de esa saga. Sí. Y de ese juego, del primero en particular. O sea, si elegimos por hablar de este juego, me parece que por algo, hay algo que decir. Sí, hay algo que decir. Pero, a ver, ¿hasta qué punto un juego que no es bueno, ¿no? Por su mecánica, su jugabilidad, hasta qué punto es un juego que tiene un valor como juego más que como concepto? A eso es a lo que voy. Sí, vale la pena jugarlo simplemente por ese aspecto. Yo personalmente no lo jugaría por ese aspecto nada más. Tiene que ser aparte para mí como un buen juego, tener un buen gameplay. Totalmente. Porque si no, no deja de ser un videojuego de Drakengard para mí. Sí, por lo que vi. Más allá de lo interesante que tiene del mensaje y sí, porque ¿no? Como concepto está bien, pero tendría que ser, digamos, ¿cómo decirlo? No sé, lo estoy pensando ahora, así que otro tipo de juego. Pero no sé, pero bueno, sería imposible igual, porque es una parodia sobre el juego de la violencia. No sé de qué otra forma podría implementar ese. Bueno, creo que en el 3 lo logra, de alguna forma. Por ahí no al 100%, pero logra eso de reflejar la violencia al mismo tiempo de hacer un juego que sea jugable y entretenido. Está bien. Creo que ese es el punto. Pero me parece que hay una disonancia clara entre lo que es... no lo digas, no pronuncies ese término, ni lo pienses. Entre lo que es el gameplay, ¿no? O lo que intenta hacer, que es una mezcla entre el Dynasty Warriors y Ace Combat. Esas son como las dos referencias que tiene. Eso con un nuevo tipo de narrativa y de tropo de personajes. Que, como te decía, eso pasa porque fue básicamente un experimento entre 3 personas, entre las cuales está Yoko Taro, que es como el que le dio forma, ¿no? a la idea de los personajes, a la historia. Y ahí se nota una disonancia entre la experiencia, ¿no? que trató de contar Taro y la de los otros 2 creadores, ¿no? que venían a traer una jugabilidad que pertenecía ya a otros 2 juegos de géneros bastante con rasgos bastante marcados. Más tradicionales, sí. Claro, y tratar de meter eso. También intentaron hacer algo nuevo, porque, digamos, mezclar esos 2 géneros no era algo muy visto tampoco. Claro, en la mezcla se produce siempre una novedad, ¿no? Pero digo, es como que los traicionó la monotonía del gameplay. Y qué es lo que hace que es un caso muy curioso, porque es uno de los pocos juegos donde yo he visto muchas críticas, donde se dice que no es un buen juego, pero es interesante. O sea, no es un buen juego, pero me gusta. Es como la conclusión. Claro, bueno, pero... Es como, ¿qué significa eso? O sea, si no es bueno, porque tiene cosas interesantes, más allá de que no esté bueno jugarlo. Claro, pero... Claro, el problema es eso, que
en esencia parece un hack and slash. Entonces, si fuese otro tipo de juego, yo entiendo que, no sé, si las aventuras gráficas Si apostara a otras mecánicas, claro, sí, otra sería mecánica, apreciado tal vez mucho más. claro, digo, podría ser un buen, como es que dijiste recién, es interesante, pero es un mal juego, una Sí, cosa así. Bueno, hay como experiencia de, hay juegos que tienen las dos cosas, claro, digamos, ¿no? eso Que son quiere decir, buenos, sí, buenos son juegos y a la vez. empezó la jauría hablando desde Sí, escucharlo. seguro. Bueno, con respecto a que es un Drakengard, es un mal juego, pero es interesante, Sí. a fin de cuentas. Creo que Nier viene a saldar un poco esa Claro. cuenta pendiente, ¿no? Claro, es un buen juego y es interesante. Exactamente. Por fin, finalmente, logra hacer las dos cosas. Claro, es un juego entre todo redondo, ¿no? También por el hecho de lo que decía vos del gameplay. Es un juego que no se limita simplemente a combate Claro. cuerpo a cuerpo, a los Dynasty Warriors y shooter aéreo y nada más. Sino que también implementa, tiene varios momentos, donde, bueno, como comentaba anteriormente, ¿no? Puede cambiar de hack and slash a shooter a directamente un juego de texto. Es tipo una aventura Claro, gráfica. pero no entre niveles, sino dentro de un mismo nivel, por decir, dentro de una misma pantalla o no. Sí, O sea, sí, puede pasar momentos donde cambia la perspectiva, claro, eso, claro. se vuelve en plataforma, Claro, eso. vuelve a ser tercera persona, se convierte por ahí en un shooter con una cámara desde arriba. Claro, eso, digo, que utiliza como todas las... También tipo lo que es un dungeon, ¿viste? Tipo Zelda. Ah, sí. También tiene esos momentos. Bueno, y marca como un contraste, ¿no? Con Drakengard. Creo que es finalmente, ¿no? Sí. Como el proyecto que creo que el chabón tuvo siempre, ¿no? Como en la cabeza y no lo pudo llevar a cabo hasta el primer Nier. Claro, y ha tardado, le ha llevado tiempo, digamos, pero no se ha rendido. Sí. Bueno, pensá que se consagró con Autómata. Claro. Que es como el juego que finalmente como su obra maestra, digamos. También es de alguna forma, creo que está ahí en Autómata, está desarrollado finalmente ideas, viste, que ya se veían también, se hacían ver incluso en Drakengard. Claro, pasa igual eso con muchas cosas, no solamente con los videojuegos, cuando algo ya se hace sólido, ¿no? Digamos, vos ves esas especies de génesis anteriormente, los juegos anteriores, ¿viste? Como pasa, me parece mucho. Sí, volvés para atrás y ves que ya hay algo ahí, claro, que no está del todo desarrollado. Y bueno, por suerte no se rindió y logró hacer su obra definitiva. Sí, y él también, ¿no? Es un poco una obra. Bueno, también está eso. El hecho de es alguien que está como muy compenetrado con su mundo, ¿no? Sí, o sea, en las entrevistas que uno puede ver en YouTube, está como siempre disfrazado. Sí, está con la máscara de Emil. Ah, es la máscara de un personaje. Esa es la máscara de Emil, sí. Así que no es una persona normal, entre comillas. No, es, digamos, también él es digamos, lo que se puede considerar artista en ese sentido, claro, ¿no? De quien hace como carne su propia obra. Claro, exactamente. Al mismo tiempo, me parece que no se toma tampoco 100% en serio. Sí. Tiene como esa dicotomía, viste, que también tiene, no sé, esa cosa surrealista, ¿no? De por un lado querer enviar un mensaje al mismo tiempo manteniendo cierto ridículo o absurdo. Exactamente, sí, se nota cuando se disfraza y... Sí, o bardea a Square Enix, ese tipo de cosas. Claro, básicamente. Y hablando de autores y peleas entre autores y compañías, estuve rejugando a todos los Metal Gear Solid. Así que esa puede ser una próxima charla. Hideo Kojima versus el Konami. Versus Konami. Podría ser. No sé si querés decir algo más. Creo que estamos bien, ¿no? Con esto. Yo creo que sí, que hemos dicho bastante. Así creo que quedó claro. No sé si quedó claro el punto. Sí, yo creo acerca que sí. de la parodia de la violencia y
¿no? Hasta dónde da en un videojuego, Sí. hasta qué punto no ¿Hasta se qué está punto es burlando el- del jugador también. Claro, ¿hasta qué punto es el medio ideal para hacerlo? Me parece a mí. Bueno, pero como te decía, me parece que finalmente En Automata, lo logró. en Watrack en En cartella, los dos Nier y me un poco. parece que son como un buen resumen de las ideas y del mensaje que quería transmitir el chabón finalmente. Claro, Pero bueno, volviendo para atrás, te das cuenta que era un poco complicado en aquellas épocas todavía, ¿no? sí, En las épocas de Drakengard, tratar de expresar eso. Pero bueno, fue un experimento que, digo, que si sigue dando que hablar todavía, algo de valor tiene, me supongo que parece. sí. Bueno, Ahora pasamos a a la otra sección. a la otra sección. Un corte y una quebrada y ya volvemos. Ah, y antes que me olvide, auspicia este programa de Sí. radio, el kiosco de la Nelly. Sí. Oliden no, ya le dije mal. Santa Isabel y Ensenada, ahí en la esquina. Santa Enfrente del Isabel, jardincito. Ensenada, Enfrente del jardincito. del Viso, Sí. frente al jardincito. Bueno, y como es habitual, o trata de ser habitual, en este programa terminamos esta primera parte con un tema. Y en esta ocasión elegí el tema de aquel juego Contra. El tema de la pantalla del nivel 1. ¿Qué? El nivel 1, ¿viste? El de la jungla. Bueno, ese temita. Así que con eso los dejamos. Bueno, el perro ya se calmó, así que te estaba diciendo que, claro, el veganismo me parece como una nueva última ética que implica como el análisis del mundo y un comportamiento humano distinto al del resto después de este análisis. Y que no es en sí una novedad, digamos, el hecho de no comer animales o cadáveres. Los motivos, sino. Claro, exactamente, sino los motivos porque estamos en un mundo aparentemente distinto a aquella época. No sé si querés decir algo al respecto. Sí, a ver, creo que las causas tienen que ver con, consciente o inconscientemente, el hecho de salirse de la esfera humana, ¿no? O sea, A mí me parece lo más interesante eso. de sacar al humano Sí, del del centro, hombre, ¿no? Como medida de todas las cosas. Claro. Me parece que es un paradigma que... Que difícil, claro, sí, difícil que si lo vos comprendan, te digamos. pones a pensar en todo el rango filosófico, ideológico, político, digamos, en tantos años de historia siguen cayendo, ¿no? En ese paradigma. Sí, sí, de hecho, me hiciste acordar, esto no lo tenía preparado, pero me hiciste acordar a un youtuber. De paso, recomiendo, voy a hacer algo como muy cortante. El programa anterior no me acordaba del canal de recomendación, era Suma F7, ahora sí. Ahora, recomiendo ese y ahora recomiendo otro canal de un español, de un sacerdote que se llama SM Dani, que habla sobre el cristianismo y lo tremendamente antropocéntrico que es también, ¿viste? Sí. Como que tampoco hay cuestión animal, ahí digamos, sino todo lo contrario, el sacrificio del cordero y toda esa cuestión que decís también lo tiene el cristianismo. El chabón lo planteaba en otros términos, ¿no? En cuestiones de visitas extraterrestres y todo eso, porque decía, ¿qué tiene que decir el cristianismo? Me estoy yendo de tema, pero decía, Pero tiene que ver claro, para otra. antropológica. Exactamente.
Decía, si los marcianos existen, si se lo toma en serio, decía, el cristianismo se cae, decía, porque es tremendamente antropocéntrico, decía el chabón. Y estaba ocupado que lo diga un sacerdote. Si es algo claro que no puede ser expresado o que para expresar su trascendentalidad, digamos, tiene que ser explicado desde la perspectiva, de una perspectiva donde el hombre es el centro y el elegido, digamos, ¿no? Para, en su relación con Dios. Claro, se dificulta explicarlo de otra forma de vida. Claro, de hecho, digamos, Cristo salva a la humanidad, salva a los hombres y las mujeres, no salvan, digamos, a otra especie. Exacto. Y en ese sentido, claro, hasta las religiones, no solamente el cristianismo, sino las religiones monoteístas tienen ese problema. Y si uno empieza a pensar, todas las religiones, digamos, si va para atrás, claro, el sacrificio animal es constante, ¿no? Y ahora, en estos tiempos, ya no de religión o no de tanta relevancia religiosa, sino de relevancia de consumo, ¿viste? Pienso que el veganismo tiene razón cuando plantea, ¿viste? El sacrificio animal, sí. Porque para mí como el problema real es esa vida, si se puede llamar vida, digamos, esa transformación de un ser vivo en un engranaje de la maquinaria productiva. Sí, exacto. Y no la muerte en sí, porque la muerte, bueno, ya que forma parte de la vida y todo. Es la muerte industrializada. Exactamente, es la muerte industrializada, claro, de los animales en este caso, ¿no? Porque para mí aquel ser humano que es capaz de matar a su animal para comerlo, digamos, no de matar solamente, sino, viste, de criarlo y después matarlo. No creo que haya problemas en eso. O sea, si sos capaz de hacerlo, bueno, hacelo vos. Eso quiere decir que pasa con la industria, digamos, que de alguna forma te tapa esa, ¿no? Esa actividad de la muerte, digamos. Sí. La tapa y uno piensa que no existe. La convierte en otra cosa también, ¿no? Claro, otro tipo de hecho, como cocinero, digamos, que yo soy cocinero también, es muy, no sé si es muy evidente. Es evidente cuando te pones a pensar, digamos, que la vaca, digamos, por lo menos acá en Argentina, el animal, la vaca, como producto gastronómico así, está fragmentado en parte, digamos. Claro. Un ojo de bife, digamos, supuestamente es distinto, no sé, a un vacío, y en realidad es parte, digamos, del mismo cadáver, eso quiero decir, como la industrialización, digo, también fragmenta el cuerpo animal. El cuerpo, sí, y bueno, y por otra parte yo no soy vegetariano, digamos, tuve una etapa de vegetarianismo que duró poco, pero más que nada porque se me hacía como muy difícil cocinar, digamos, sin carne. O sea, también me parece que está, obviamente que es cultural, ¿no? Pero para un cocinero se me hace como más difícil todavía cocinar sin carne, porque sí, en términos de sabor, me parece que es irreemplazable, ¿no? La carne, esa grasa que tiene, ¿viste? Pero, por otra parte, pienso que es un error también querer reemplazarlo, ¿viste? La carne, ¿viste? Cuando un producto vegano, por lo menos la soja texturizada, ¿viste? Pensarla como un reemplazo de la carne. Me parece que también ahí está todavía la necesidad de buscar ese sabor, ¿viste? Sí, y me parece que lo que hace el veganismo, más allá de que a mí se me hace muy dificultoso experimentarlo, en términos de cocción, digamos, de producir sabor en un alimento, es justamente, te abre un montón de puertas también, viste, que uno las tiene cerradas por estar acostumbrado a cocinar con grasa animal. Sí. No sé si vos sos de comer... No, yo muy temprano edad me acostumbré a probar otras cosas que no fueran la carne, viste, y también lácteos y esas cosas. Es como me desacostumbré muy rápido porque jamás las encontré particularmente, viste, sabrosas. ¿No lo encontraste sabrosa? Como parecía. No, sí, bueno. Pero, digamos, nada que vaya a extrañar, viste, claro, si no las comía. Es como, pudiendo comer otras cosas, jamás tuve ese problema. Bueno, a mí lo que me pasó, particularmente en mi poco tiempo de vegetarianismo, lo que extrañaba no era, viste, como
el asado y toda esa cuestión, que la verdad no le extrañaría. Si desaparece el asado a mí no me pasaría nada, pero sí extrañaba la milanesa de carne. No sé por qué. La milanesa de carne sí es como un plato que me es muy difícil dejar, ¿viste? Pero bueno, supongo que un vegetariano tiene la milanesa de berenjena, que es lo más parecido. Por lo Debe haber menos, milanesas ¿eh? mejores, ¿no? Que no hay. No, digo, debe haber milanesas. Sí, bueno, Diferentes, supongo pero sí, yo las hay. que quizás tenga que ver con mi ignorancia con respecto a la cocina vegana. Ahí están los canes, ahí están los animales, Han vuelto. han vuelto, pero me desconcentraron. Ah, sí, las milanesas. Bueno, hay milanesas de todo, pero la de carne me resulta como muy difícil de reemplazar. No sé si es posible, tampoco no sé si ni es necesario, Claro. ¿viste? Como decía recién. Me parece que es un error igual, querer reemplazarla. Pero Bueno, ¿qué más? no, Entonces, estaba escuchando los perros. ¿Seguimos? Sí. No, bueno, eso, ¿viste? No sé. Em, Metele. sí, bueno, con respecto a lo que implica de ser un vegano, creo a mí, en cierta manera, me despierta como cierta admiración por un lado y por otro, ¿viste? Como, ¿viste? No va a funcionar o no sé cómo expresarlo, ¿viste? Como, o sea, entiendo que cuando decidís ser vegano a través de, no sé, de un... porque viste un video donde se maltrata, viste, el animal, Sí. donde se lo transforma en cosas, se lo transforma en un, como diría Sartre, en un para sí. Bueno, un para sí o en un en sí. En un en sí. Se lo transforma en un en sí. Se lo transforma en un en sí, en un objeto. Una res. Claro, en un objeto del mundo. En un objeto, en este caso, de la industria. Cuando te das cuenta de eso, cambian como todos tus hábitos, porque a diferencia ¿no? del vegetariano, el vegano no consume absolutamente nada. Entonces me parece se le plantea un problema que es ver qué producto está consumiendo. Sí. Qué producto está consumiendo y qué producto puede consumir. O sea, ahí está, bueno, la regla, ¿no? La regla que tiene que seguir, la regla moral, ¿no? Moral, ética que tiene que seguir. Y entonces es todo un cambio, parece un cambio como si asumimos que somos esencialmente consumidores, como Sí. un cambio total de consumo. Claro. Y eso me parece como admirable. Pero por otra parte no deja de ser, no dejamos de ser consumidores tampoco. Sí. O sea, Sí. Bueno, ese suele ser como un argumento en contra que se plantea muy flojamente, ¿no? Muchas veces, como, bueno, lo único que estás haciendo es eligiendo un consumo. claro. Pero, sí. a ver, no hay forma de no elegir un consumo. Claro. Como vivimos, por empezar. No, ni hablar. Así que no me parece una refutación. Claro. Bueno, simplemente es como el reflejo de la posición ética. No tiene que ver con cómo reconducir esa costumbre, me parece. Sí. De hecho, ya entrando en las discusiones que se dan, creo que no son como los argumentos contrarios son muy difíciles para mí de sostener en realidad los argumentos que están en contra de la actitud vegana porque o recurren a la tradición o a un cierto biologicismo, una falacia naturalista. Una falacia naturalista donde me parece que no se comprende lo que significa que es una ética o una moral. Claro, sí. El argumento ético no está en el mismo registro. No se puede refutar el argumento ético, se recurre justamente a una falacia naturalista o... Claro, de hecho yo como consumidor de carne habitual creo que los veganos tienen razón, los vegetarianos son medio pelo. Pero eso es interesante porque te das cuenta que vos entendiste el asunto, el meollo ético de la cuestión. Lo entiendo, pero por otro lado, un bife de chorizo para mí es riquísimo. No, está bien, pero no entendiste el asunto, ese es el tema. Sí, bueno, creo... No, también muchos veganos igual por ahí piensan que
entender el asunto ya implica, ¿entendés? Militarlo. De cabeza meterte en el Claro. veganismo. Claro. No es cierto, pero bueno, Sí, sí, existen ejemplos como vos que lo entienden, no es que claro. no lo son porque no llegaron a comprender de qué va. No, y los argumentos en contra, digamos, como la cuestión de los dientes, no sé si escuchaste alguna vez. Sí, la Yo- cuestión del omnivorismo de que Claro. porque podés, debés. Claro, o sea, el humano tiene los dientes Ese- preparados. Una especie de deber ser biológico. No. Claro, digamos, ya como tenés. Cuando en realidad es un asunto de consumo, como decía en cierta parte, ¿no? Claro, digo. Elección ahí. Exactamente, de elección, del ejercicio de la libertad, de algún Sí, tipo de bueno, libertad, sí. algún tipo de libertad, donde interviene la voluntad, ¿no? De los hombres y las mujeres que eligen ese, voy a decir estilo de vida, pero estilo de vida suena a consumo, pero bueno, estamos hablando de consumo. Así que creo que ahí le erran bastante. Y después el recurso de la tradición también, ¿viste? Como parece un poco, no sé, el asado es tradición o cosas así, ¿viste? Pero no deja de ser. No es un argumento, digo, básicamente. Claro, no. Es Claro, simplemente no recurrir, ¿viste? A ese al relato que mantiene la tradición y nada más. claro, es como la corrida de toros, qué sé yo, ¿viste? Sí, Como sí, tradición también. Hay un montón de cosas que también Lo son tradición. autológico. Sí, es tautológico. Aparte, si vas a ver si uno recurre a una tradición, ¿no? Es para resaltar cierto aspecto, cierto valor Claro, que claro. tiene la tradición en Sí. el funcionamiento de una sociedad. Claro, estaba pensando en eso. Sí. No sé cuán esencial es el consumo, ¿no? de un animal para mantener una comunidad. Y yo, digamos, me pongo ya en contra de varias corrientes, Claro. ¿no? Que pueden reclamar, si bien estoy de acuerdo en que ciertas tradiciones son beneficiosas para mantener una comunidad, ¿no? Unida, hay otras cosas que me parece que no son tan esenciales a esa comunidad, ¿no? Que podrían cambiar y la comunidad, sin embargo, podría seguir existiendo con sus tradiciones y, ¿no? Otras costumbres también. Pero bueno, no estoy diciendo que deba porque ser por así. eso, claro, vaya a cambiar Claro, la costumbre, pero estoy diciendo que podría. Mira, yo creo que el reemplazo del asado como tradición gastronómica, por lo menos con los vegetarianos, podría ser la pizza. No sé con el vegano, ¿no? Con el vegano se complica más. Pero parece que una pizza es más amplia incluso, ¿viste? Comer una pizza entre varios, está vegetariano y qué sé yo, está bien. Por ahí te rompe la bola, digamos, pero querés comer carne. Pero yo, digamos, si yo tengo que elegir, elijo la pizza desde ya. Me parece más amplia para compartir un momento. Justo medio entre Claro, bueno, estoy ahí en el centro, pero me parece más amplio. Incluso he compartido con amigas y amigos veganos y bueno, le sacan el queso, ya está, comen pan con salsa. Yo lo he hecho en mis épocas veganas, Bueno, esa aberración la he cometido. Bueno, pero por otra parte, el vegano que me copa a mí es el que se trae su comida, como cocinero. El vegano, ¿no? Dedicado. El vegano dedicado, ¿viste? Porque hay tipos, digamos, que se convierten, ¿no? Tienen una experiencia y se convierten al vegetarianismo no o al tienen veganismo. toda la praxis necesaria. Exactamente. ¿Quiere que le cocines vos? Que sos cocinero supuestamente. Claro, no, digo, si asumiste esa posición, ese, claro, lleva a cabo tu compromiso, trae tu tupper, como hacen los piolas, trae tu tupper y listo, ya está. Y ya está, si no se vegetariano y comete una pizza. Sí, porque me parece que desde el otro lado algunos veganos tampoco me parece entienden el compromiso, ¿viste? Que se elige, que no están a la altura a veces de la circunstancia, digamos. Sí, totalmente. Solamente se centran en el discurso y no en la praxis, como decía, que es necesaria para ser coherente. También el tema del veganismo, el vegetarianismo también, el animalismo, ¿no? En general. Claro. De la cuestión, no solo, ya que hablamos de esto como una cuestión de consumo, ¿no? De elección, también la otra parte, que por ahí es una parte más militante, que apunta más justamente a promover la cuestión ética y la cuestión de acción, ¿no? Que muchas veces como que queda velada, ¿no? Por ahí, por la parte más mainstream. Claro, sí, ni hablar. Y hay gente que solo conoce eso del veganismo.
por ahí. Sí. Y no conoce por ahí que tiene una raíz por ahí, lo que hablamos de la cuestión más filosófica, no más ética de por qué. Claro, sí, ni hablar, sí. Esta cuestión de... Lo que pasa es que en la tele parece que todo es una moda, porque la tele pienso... Bueno, sí, digamos, así funciona. Claro, por eso, digamos, la tele, no sé, pienso, no sé por qué se me ocurrió un crimen, cualquier crimen, todo preocupado, 2 meses después ya está, ¿viste? No le importa a nadie. Pero por eso me parece tiende a ser una moda. Y bueno, nunca llega, digamos, la cuestión me parece a mí de raíz, o sea, el trasfondo filosófico. No se va a hablar, obviamente, en un medio masivo sobre los principios que... Claro, no, de ya que no, porque no hay tiempo, digamos, el tiempo... No me interesa tampoco. Claro, eso no sé, eso habría que probarlo. ¿Sabes qué? Una vez, no me acuerdo quién era, pero un conductor muy famoso puso ahí en la mañana un tema que supuestamente no iba a medir, algo de la universidad, no me acuerdo. Resultó, no sé si el rating tampoco es criterio, ¿viste? De interés, sí. Pero bueno, midió algo que supuestamente todos decían que no iba a medir. Ese programa estaba a la mañana, también a la mañana decía que la tele, que nadie miraba cosas a la mañana. Ese conductor, creo que era Guipo, el peticito. Sí. No, pero yo igual hablaba de interés por parte de quien hace el programa. Está, no. Claro, sí, está bien. No, bueno, a eso me refiero. Sí, no, bueno, sí. No, interés genuino, no creo. Pero, sí, no sé si habrá interés. No, supongo que no. Interés genuino. Pero... sí, no, bueno, que se lo presenta de manera muy superficial. Sí. Porque si te pones a plantearte la cuestión de fondo del por qué, eso te tiene que llevar inevitablemente a otras preguntas, ¿no? O sea, primero, ¿por qué existe tal industria? ¿En qué contexto existe? ¿No? ¿A qué intereses sirve? ¿A quién beneficia? Y bueno, ¿a quién beneficia? No te queda otra que tener una mirada más amplia de todo un sistema. Claro, me parece. Sí. Sí, desde ya que tenés como, en el momento que te hiciste una pregunta, creo que aparece, ¿no? La siguiente, porque cuando comprendés como la situación en la que estamos, pero no sé. Este fragmento va para los que pensaban que por criticar ¿A quién? Al progresismo íbamos a ser antiveganos. Antivegano. Todos los idiotas. ¿Qué? Ya te enojaste. No, sí, porque, viste, está esto de... También eso, viste, las críticas al veganismo por parte de conservadores, sí. Entre comillas. Ahora me acordé de lo que iba a decir. Sí. Es como... Sí, son esas típicas falacias que no van al asunto de la cuestión. Nunca escuché una crítica inteligente realmente al veganismo. Creo que ponga en jaque, digamos, la cuestión de los principios éticos. Creo que hay como, por lo menos en la tele, hay un trato de como son pibes, la mayoría, ¿viste? No entiendo. Que alguien pueda justificar de por qué el hombre debe ser la medida de todas las cosas. Si le pones aunque sea un poco de empeño en justificar eso, pensé que mínimamente. Una razón. Esto iba a decir de los veganos también, que esta cuestión que queda opacada, decías vos, del trasfondo filosófico y ético, a veces por la propia militancia vegana. Me parece que ahora sí se va a dar problema porque iba a hablar de eso también, el asunto de lo contraproducente que puede ser cierta ejercicio de, no sé si de la violencia o de los discursos, aunque a veces creo que es necesario. No, ejercicio de... A ver, lo que yo te decía, puede ser contraproducente cierta forma de militar. Claro. Eso. Sí, y bueno, en ese sentido sí va en la misma línea que cierto progresismo, ¿viste? Que milita... Sí. Bueno, también quería dejar en claro eso, que nosotros cuando criticamos lo que es el progresismo, entre comillas, de ideas progresistas, justamente lo que criticamos es eso, ese tipo de acción. Ausencia de acción en realidad. Sí, también, exactamente, pues es una cuestión más que nada online, ¿viste? Eso de querer hacer como una suerte de pasivo-agresividad online, ¿viste? De atacar, pero queriendo ser los buenos. Sí. Nos referíamos más que nada a eso, cuando se llega a ese punto y se actúa de esa manera.
no en sí a las ideas tampoco, Claro. no a ciertas ideas que pueden tener su costado válido. Sí, no, ni O hablar. sea, apuntamos a eso cuando criticamos el progresismo, no porque seamos reaccionarios, sino al contrario. Habla por vos. Mentira. Sí, neofeudal, No, claro. como Porrini. Como por ahí. No, sí, no, también, no, sí, obviamente lo comparto, pero, o sea, creo que hay también cierto veganismo, bueno, que comparte también esa idea Sí, de un progresismo tiene medio. esa cosa de compartir, de esa izquierda, entre comillas, ¿cómo llamarla? Yo no sé ni cómo llamarla No sé, siquiera. una izquierda medio. La izquierda indefinida, le dice ¿Quién dice? Gustavo Bueno. Todo bueno. Le dice la izquierda La izquierda Bueno, indefinida. a ver, el activismo entre comillas. ¿El activismo pasivo? Sí, el activismo pasivo online. Claro, online, ahí está. Esa frase Esa fundamental. izquierda que se concentra en Es ese un tipo progreso, de es un- batallas culturales, entre Claro, la batalla comillas, cultural. ¿Qué hace? Gana la batalla y cultural. que termina siendo también como tan venenosa como la derecha. Ese es el punto. Sí, sí, bueno, es una batalla ahí, digamos, en el online. Contraproducente, ese es el tema. Sí, Bueno, con respecto al veganismo, que cierta militancia también comparte eso de no ser, autoconsciente, ¿no? A la hora de plasmar sus ideas o de transmitirlas y de ser combativo al respecto y de defenderlas, que termina siendo contraproducente como se presenta. claro, sí, sí. Bueno, eso sí. Que la forma tiene, ¿no? Tiene su importancia también, la forma en que uno presenta las ideas. Bueno, no sé si para concluir, No, yo digo que a mí me parece que es importante también filosóficamente en el sentido justamente de sacar al hombre del centro y de intentar un pensamiento que salga de ese antropocentrismo. Y eso lo podés, digamos, expandir no solo quedándote en el veganismo, ¿viste? Sino una claro, cuestión ya que tiene que ver con todo lo vivo, ¿viste? claro, todo lo vivo. Cómo se relaciona De hecho, claro, que lo podría humano haber un enlace con lo vivo. con lo, ¿cómo se dice? Lo ambiental, no, Claro, lo ecológico, sí, ahí sí, está. lo ecológico. Y también quería decir que, porque últimamente también he estado leyendo cosas poshumanistas, ¿viste? Ese tipo de cosas, ese tipo de filosofía, que tampoco me parece que quieren ir más allá, pero no dan en el clavo porque lo que hacen es, siguen en su afán de querer salir de lo humano, entre comillas, como lo entiende el humanismo, Sí, sí, bueno. terminan recayendo Es en la humanidad. Termina siendo, o sea, es una tragedia, ¿viste? Una tragedia griega. Querés salir de tu destino, terminas, o sea, al querer evitar lo que es más allá de la humanidad, lo único que hace es añadirle o como buscarle extensiones a la humanidad. Claro. O sea, transhumanismo, ¿viste? Sí. Buscarle extensiones para que la humanidad se expanda y no tratar de formar una ética que no haga justamente eso, que salga de lo de su centro humano, de ser. Que por ser antihumanista, viste, en el sentido clásico, claro. Termina siendo otra especie, una especie posmoderna de humanismo, ¿no? Sí, medio que no. Nosotros no somos el centro, pero seguimos hablando de nosotros. Claro, pasa que sea muy difícil, ¿no? No, es imposible no hablar desde la humanidad, porque es lo que somos. Uno habla desde la humanidad. Claro, sí. De hecho... El lenguaje, la casa del ser. Sí, pero... de hecho, algo que mencionaba la otra vez es la cuestión de incluir a los animales en la noción de sujeto de derecho. Claro. Ahí también, obviamente, que estamos hablando desde el humano, ¿no? Pero me parece que tiene que ver también con incluir cierta medida, ¿no? A los animales dentro de un cierto amparo, ¿no? Uno puede criticar muchas cosas de las leyes, de la ley, del sistema político, del sistema jurídico, lo que sea, pero cuando una ley se la toma en serio, me parece que es importante, o sea, se cuida realmente, o sea, protege. Sí. Me hizo acordar a Psycho Pass, la ley protege, pero... Psycho Pass, ahí tenemos ni me he recomendado. El próximo programa. Pero
¿viste esos discursos que dicen que sostienen que los animales no pueden ser, o que es medio difícil que sean sujetos de derecho? Bueno, Es medio contradictorio, me ¿no? hiciste acordar Sí, justamente lo que yo te decía la otra vez, que se contradice con la praxis, claro, con el hecho. se contradice hasta con la cotidianidad, Claro, sí, de sí, que mismo gente que argumenta eso no va a maltratar a su mascota, ¿entendés? Ni va a ir maltratando animales como si estos no tuvieran ningún tipo ningún derecho. de derecho ni de... Claro, no sintieran, digamos. O sea, su práctica misma contradice ese argumento. claro, de hecho, o sea, de hecho los animales, las mascotas por lo menos, lo tienen, a ese derecho, lo tienen garantizado. Claro. Pero bueno, ya ¿Por qué no extenderlo, claro, a otras especies? Y bueno, porque se come, por lo menos se come. También está esa cuestión. Bueno, pero vos lograste superar esa supuesta dicotomía. Sí, bueno, Que pero asumís que culturalmente te acostumbraste al consumo, pero podés sí, no, hacer lo las dos podría cosas. evitar tranquilamente. Lo que pasa requiere un esfuerzo que por ahora no estoy dispuesto a hacer, pero siempre lo tengo presente en realidad, ¿viste? No es algo de que no soy consciente, por lo menos, humildemente lo digo, pero eh, también está la cuestión esta cultural, ¿viste? De que acá se come vacas, no sé en qué parte del mundo, son sagradas, No sé cómo. no se comen, entonces, ¿viste? Parece que los únicos desgraciados que crearon el coronavirus son los chinos que comieron el murciélago, ¿viste? Cuando en realidad, si es por eso el consumo animal, Sí, podríamos, digo, hacernos cargo todo, darle a todo con el el mundo. tema de China, claro, sí. Claro. Podría haber pasado en cualquier otro lugar del mundo o no, pero bueno, no es algo que haga exclusivamente China, ¿no? Exactamente. Como si China tuviera la patente de la explotación animal. Bueno, sí, y medio que acá Ya vamos a hablar de China en un próximo. Sí, el próximo video, querés. Y dije que acá concluimos, no sé si querés decir algo más o No, cierro con eso. Próximo capítulo, China. China. Nos vemos.